El hermano Alejandro Herrera es nuestro pastor general, ¿verdad? En la iglesia central. Y yo sé que él ha compartido varias veces, ¿verdad? Aquí con ustedes. Y él me decía algo antes de invitar, bueno, de decirme, ¿verdad? Acerca de la invitación, me dice, hermano, en esta iglesia, Comunidad de Gracia, no invitan a cualquiera. Así que, hermano, usted va en representación de la iglesia central. O sea que tengo un gran peso en mis hombros, hermana, ¿verdad? Y espero, ¿verdad? Que pueda hacerlo para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Como hoy lo estamos estudiando, ¿verdad? El Día de la Reforma, ¿no? Quiero agradecer también al pastor Julio, ¿verdad? Durón, por permitirme estar con ustedes el día de hoy, hermano Julio. El Señor le bendiga grandemente. Y a toda la congregación, ¿verdad? En general, el Señor le bendiga. De parte de la Iglesia Evangélica Central Centroamericana, Dios es amor, reciba un caluroso abrazo, hermanos, y qué gozo poder tener este compañerismo, ¿verdad? Y comunión entre iglesias hermanas, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por eso, hermano. Muy bien, queremos hablar un poco, ¿verdad? Acerca de lo que ya hemos venido escuchando a través de todo de esta reunión, de este culto al Señor, ¿no? Y creo que mucho de lo que teníamos que decir ya se dijo acá al frente. Hermanos, me encantó, perdón hermanos, pero hermanos del coro, qué bellas, ¿verdad? Qué bellas los cantos que elevaron al Señor, en especial la letra, ¿verdad? La letra de los himnos y los cantos que fueron entonados, qué hermoso, ¿no? Y ahí, como les decía, ¿verdad? Está el mensaje del día de hoy y más las participaciones de los diferentes hermanos el día de hoy. Creo que aunque yo no hablara el día de hoy, ya el mensaje ya fue expuesto, ¿verdad? Por todo lo que hemos escuchado hasta este momento. Pero realmente quiero hablar lo que mi hermano Nan, ¿verdad? Compartía, volviendo a la esencia del Evangelio. Ese es realmente el mensaje de la Reforma, ¿no? Este monje, como ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Aquí a mi derecha, ¿verdad? Ahí hay varios nombres. Y ustedes lo pueden también, creo que, no sé si han tomado el tiempo para poder leer acerca de estos personajes de la Reforma, pero este monje Martín Lutero, él estaba de alguna manera, ¿verdad?, sirviendo según él, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad?, tradicional en ese momento, y él tenía ese peso, ¿no? Pero fue en Romanos 1, 16, 17, donde él encontró realmente lo que es la base del Evangelio, y él cuando leyó esto, ¿verdad? Él quedó marcado. Y él dijo, hay algo, tenemos que hacer algo porque tenemos que volver, ¿verdad? A esto, a la esencia del Evangelio. Y dice Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y estas palabras, hermano, quedaron grabadas en el corazón de Martín Lutero. Él dijo, esto está en contra de lo que estoy viendo, de lo que estamos haciendo, y eso es lo que quedó marcado en su corazón. Él leyó estas palabras, dijo, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces ahí, ¿verdad? Cuando él vio esas palabras y vio lo que se estaba haciendo en su tiempo, él dijo, esto no concuerda. Hay algo que no está correcto, ¿no? Quiero hacer, aunque los hermanos ya lo han hecho, ¿verdad? Muy bien, pero así rápidamente, ¿verdad? Una línea cronológica simple de lo que fue la Reforma. Miren, en el año 1382, un personaje llamado John Wycliffe hizo la traducción de la Biblia al inglés. Que realmente, ¿verdad? Volvió también la autoridad a la escritura. En el año 1415, Juan Hus, ¿verdad? O Han Hus, ¿verdad? Él hizo la reforma moral y doctrinal. Y él fue quemado vivo, hermanos, por defender la Biblia. Él, ¿verdad? Fue un mártir por la verdad bíblica. 1455, Johannes Gutenberg. Ustedes han escuchado de Gutenberg por la imprenta, ¿se acuerdan ustedes, no? ¿Y saben ustedes cuál fue el primer material en ser impreso por esta imprenta? La Biblia, ¿verdad? Entonces él inventó la imprenta y se difundió masivamente la Biblia. 1517 encontramos a Martín Lutero colgando las 95 tesis, ¿verdad? Ahí en la iglesia de Gutenberg, ¿verdad? Y fue, lo consideramos de esta manera, el inicio
de la Reforma Protestante. En el año 1522 al 1534, Lutero hizo la traducción de la Biblia al alemán. Recordemos, y lo vamos a mencionar en un momento, toda la misa en ese tiempo, ¿verdad? Y todas las reuniones eran dirigidas en latín. Y el pueblo no entendía nada. O sea, la gente llegaba a reuniones tal vez como esta y escuchaban a una persona leyendo la Biblia en latín. Ellos no sabían latín, no conocían latín, no entendían nada. Entonces, lo que luchó Martín Lutero era que la gente pudiera tener su propia copia de la Biblia en un idioma que fuera entendido y que todos lo pudieran manejar. 1536, William Tyndale, ¿verdad? Hizo la traducción de la Biblia al inglés desde el original. Tyndale también fue muerto y fue martirizado por causa de defender la verdad. 1536, Juan Calvino publica la institución de la religión cristiana. Y en 1564, Calvino muere, pero la expansión de la teología reformada se hace, ¿verdad?, alrededor del mundo en ese tiempo. Así que, ¿cómo era la iglesia? Quiero rápidamente y ver un poquito, ¿verdad?, de cómo era la iglesia en el tiempo de Martín Lutero. Miren, en primer lugar, era una iglesia poderosa, pero una iglesia corrompida. Durante el siglo XVI, la iglesia católica tenía un gran poder económico, político y religioso en toda Europa. El Papa y los líderes eclesiásticos no solo influían en la vida espiritual de las personas, sino también en los asuntos del Estado. Ellos cobraban impuestos vendiendo cargos e imponiendo su autoridad sobre reyes y también sobre pueblos. Sin embargo, ese poder se había alejado del mensaje original de la Biblia. Número 2, se hacían venta de indulgencia. Eso fue una de las cosas que Martín Lutero lo miraba y algo, ¿verdad?, ardía en su corazón, ¿verdad? Porque ¿cómo era posible que se vendiera indulgencias? Fue como la gota que colmó el vaso. Una de las prácticas más graves de esta época era la venta de indulgencias. Se enseñaba a las personas que ellos podían comprar el perdón de sus pecados. Y entonces decían y pasaban una bolsita, ¿no? Y acuérdense que en ese tiempo eran monedas. Y entonces ellos decían, cuando una moneda suena al final de la bolsa, eso es un alma que sale del purgatorio al cielo. ¿Se imaginan ustedes? Pero fíjense qué interesante, porque esto no ha cambiado mucho el día de hoy. Si ustedes se fijan, aún en la práctica actual de la Iglesia Católica, ¿verdad? Hoy en día se ora por los muertos, ¿sí? Orando porque sean salvos. El día de hoy no ha cambiado mucho, ¿verdad?, lo que se enseña en la Iglesia Católica. Y cuando usted va, por ejemplo, a pedir que se ore por su familiar, tal vez que murió, tiene que pagar también. Recuerden que ¿verdad?, las misas de novenario, fin de novenario, todo eso, ¿verdad?, tienen un costo. Entonces, todo esto tiene que ver también con cosas que todavía no se han cambiado, ¿verdad?, en la Iglesia, ¿verdad?, popular. Se enseña, por ejemplo, o se enseñaba en ese tiempo que las personas podían comprar justamente eso. Había un dominico llamado Johann Tetzel. Era famoso por recorrer Alemania vendiendo indulgencias con frases como: cuando la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio al cielo. Quiero decirles que la iglesia de San Pedro, aquella famosa, ¿verdad?, estructura, no sé cuántos de repente lo han visto, han tenido la oportunidad de ir, fue construido, ¿verdad?, mucho de ello, ¿verdad?, con parte de estos fondos, ¿verdad?, que eran utilizados de las indulgencias. Número 3, había ignorancia bíblica, lastimosamente, y la pérdida del evangelio. El pueblo vivía en una profunda ignorancia espiritual. Como les decía anteriormente, la misa se realizaba en latín y los fieles no entendían lo que se decía. Se vendían reliquias, imágenes y santos. A propósito, eso todavía se hace, ¿no? En lugares grandes, su servidor tuvo la oportunidad de estudiar teología en Argentina, ¿sí? Y estuve, bueno, en una de las iglesias más grandes, ¿verdad? O cerca de una de las iglesias más grandes en Buenos Aires, ¿verdad? Que queda más o menos, ¿verdad?, ahí en la frontera entre Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y estando ahí, enfrente de la Iglesia Católica, hay un puesto enorme donde se venden todo tipo de santos, pero también todo tipo de otras cosas que se utilizan para venerar y para adorar aún el día de hoy.
eso no ha cambiado mucho tampoco, ¿no? Entonces en ese tiempo se vendían reliquias, imágenes y santos creyendo que estos podían otorgar bendiciones y perdón. Pero ocurrió lo que nosotros, ¿verdad?, estamos mencionando el día de hoy. Martín Lutero, un monje agustino y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, él luchaba con una profunda sensación de culpa y de temor. Él era maestro de teología y una de las clases que él daba justamente era el libro de Romanos. Y cuando él enseñaba esta carta y cuando él, ¿verdad?, le impartía esta carta, él llegó a este versículo y él dijo, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos practicando como iglesia? Ahora, quiero decirles una cosa importante también. Martín Lutero él no quería hacer una división en la iglesia, no. Él quería que la iglesia se volviera a las prácticas bíblicas. O sea, él no estaba buscando crear la iglesia protestante, como nos llaman hoy, ¿verdad? De protesta, ¿verdad? No estaba buscando hacer una nueva iglesia. Él quería que las autoridades de la iglesia en su tiempo se volvieran a la Biblia. Decía, volvámonos a las Escrituras. Realmente, ¿verdad? Volvámonos a lo que la palabra de Dios dice. Y por eso, ¿verdad?, Martín Lutero fue perseguido, al punto que su vida corrió riesgo de muerte en muchas ocasiones. Entonces, Lutero comprendió que la salvación no se gana, se recibe por fe en Cristo. Ese descubrimiento lo impulsó a levantar su voz contra los abusos de la iglesia. Y fue el 31 de octubre, que en este año, ¿verdad?, lo vamos a celebrar el día viernes, ¿no? Fue el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero clavó en la puerta de la iglesia, ¿verdad?, del castillo de Gutenberg, sus 95 tesis. Ahora, quiero decirle también y aclarar que esto era una práctica común. No era, ¿verdad?, algo que él iba a hacer y a ponerse en contra, ¿verdad? No. Era algo que varias personas lo hacían. Cuando había algo que ellos no estaban de acuerdo o querían que fuera discutido por las autoridades de la iglesia, ellos iban y colgaban, ¿verdad?, una tesis o, ¿verdad?, algún escrito para que los entendidos de esa época, ¿verdad?, pudieran debatir y pudieran, ¿verdad?, de alguna manera llegar a un consenso. Era la forma que se hacía. O sea que estas 95 tesis no era que era un papel y estaba solo ahí. No, había como un mural, podríamos decir. Pero ese día, Martín Lutero llegó con sus 95 tesis y justamente, ¿verdad?, él invitó a un debate académico sobre la venta de indulgencia y el verdadero arrepentimiento. Entre sus afirmaciones, él decía, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, quiso que toda la vida del creyente fuese de arrepentimiento. También otra frase que él dijo es, el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Estas palabras, hermanos, encendieron una llama que pronto se expandió por toda Europa y que luego se llamó la Reforma Protestante. Ahora, habían 5 solas de la Reforma Protestante. Y yo no voy a entrar mucho en detalle porque ustedes ya lo vieron. Los muchachos de escuela dominical nos lo dejaron bien clarito, ¿verdad? Solo las voy a mencionar. Sola Escritura, ¿verdad? Solo la Escritura significa que la Biblia es la única autoridad suprema para la fe y la práctica cristiana. Sola Fide, ¿verdad?, o solo por la fe, enseña que la salvación no se obtiene por obras, ¿verdad?, sino solamente por la fe en Cristo. Sola gratia, ¿verdad?, o solo por gracia, proclama que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Solo Cristo, declara que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Soli Deo Gloria. No sé si aquí hay alguien que asista a Academia Los Pinares. Sé que en algún momento hubieron, ¿verdad?, aquí, a propósito, entre paréntesis, yo trabajé 13 años en Academia Los Pinares, mi esposa todavía es maestra ahí, pero sé que teníamos algunos alumnos que venían, ¿verdad?, aquí a la iglesia y que eran parte de esta congregación. Pero esta frase la han agarrado, ¿verdad?, para el área de deportes y siempre que juegan se menciona eso, Soli Deo Gloria. Y ellos dicen, solo a Dios la gloria. ¿Verdad? Si ganamos, si perdemos, no, bueno, la gloria es para Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. Afirmamos que toda la gloria pertenece solo a Dios. Así que en resumen, hermanos, la salvación viene por gracia sola,
por medio de la fe sola, en Cristo solo, según la Escritura sola, solo para la gloria de Dios. Y cada 31 de octubre, nosotros recordamos este acontecimiento. A propósito, y quiero mencionar esto porque es bien importante. Miren, a través de todos los tiempos, el Señor nunca se quedó sin testimonio. Él siempre levantaba personas para poder defender las Escrituras. En los momentos más oscuros de la historia, donde de repente hubieron la mayor cantidad de atrocidades que se hicieron, inclusive en el nombre supuestamente de Dios o en el nombre del Señor Jesucristo, siempre hubo personas que se levantaron y dijeron, volvamos a la Biblia. Nunca el Señor se quedó sin testimonio. Y aunque Martín Lutero fue un instrumento maravilloso en las manos del Señor, no fue una persona, ¿verdad?, perfecta. En algunas cosas también, ¿verdad?, en cuanto a su enseñanza, porque él se enfocó más en la salvación, ¿verdad? Pero él seguía, por ejemplo, con el bautismo de niños, ¿verdad? Y él seguía defendiendo otros puntos que de repente, en cuanto a profecías y cosas así, ¿verdad? Él seguía manteniendo algunas posiciones que mantiene aún el día de hoy la Iglesia Católica. Pero lo más importante para él era decir, volvamos a la Escritura. Estudiemos la Escritura y todo lo que enseñemos, ¿verdad? En los púlpitos, ¿verdad? Y en todos los lugares donde enseñamos la Biblia, que sea basado en la Escritura. Hermanos, el Día de la Reforma no solo es una fecha histórica, sino que es una invitación espiritual para que cada creyente y cada iglesia regrese a la esencia del Evangelio. Cristo, la gracia y la palabra de Dios. Hoy, hermanos, y en los minutos que me quedan, que me restan, quiero que observemos tres grandes verdades que surgieron de la Reforma y que siguen siendo esenciales para nuestra fe. Tres grandes verdades vamos a estudiar el día de hoy y me gustaría que usted me acompañe. En primer lugar, me gustaría hablar acerca de solo Escritura. Solo la palabra de Dios tiene la última autoridad. Y eso es algo, ¿verdad?, que todos nosotros debemos de tener claro. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 fue uno de los pasajes que se leyó aquí, ¿verdad? Toda la Escritura, que dice la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, toda la Escritura. Mire, usted podría reemplazar la palabra toda por cada y queda muy bien y se cumple. Porque todas y cada una de las palabras que nosotros tenemos en la revelación divina es inspirada por Dios, fue soplada por Dios. El aliento de Dios lo tenemos acá. Usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer su palabra. Por eso yo estoy en contra muchas veces de personas que dicen y cantan, ¿verdad?, los domingos o siempre que tenemos reunión y que hablan de decir, yo te amo, Dios, te amo, y de repente no conocen la Escritura. Si realmente usted dice amar a Dios, tiene que conocer la palabra de Dios. No concibo una persona que de repente me diga, yo amo a Dios, yo quiero agradar a Dios, y está lejos de la palabra. Debemos y tenemos la responsabilidad de conocer la palabra de Dios, porque esta es la máxima autoridad para el cristiano. Durante la Edad Media, la palabra de Dios estaba encerrada en los templos, no salía de los templos, y en un idioma que el pueblo no podía entender. La iglesia se había convertido en la voz suprema, y la Biblia había sido reemplazada por tradiciones humanas. Pero la Reforma recordó al mundo que la autoridad final no es un concilio. Y hoy leímos, ¿verdad? Y estuvimos viendo todos los concilios que pasaron, ¿no? Una información muy interesante, muy importante. Pero la autoridad final no es un concilio, ni una persona. Porque una de las cosas que se manejan, ¿verdad?, en la Iglesia Católica es que el Papa es infalible. O sea, él no se equivoca. Y imagínense ustedes, uno de los papas más recientes, Juan Pablo II, en una ocasión dijo, el infierno no existe como un lugar real. Esas fueron palabras textuales de él. Y él dijo, si el infierno realmente existiera, estaría vacío, porque Dios es tan bueno
que Él no mandaría a nadie al infierno. Imagínense ustedes, y ellos dicen, el Papa no se equivoca. Pero ahí hay una contradicción directa con lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque la palabra de Dios nos dice claramente que el cielo y el infierno son lugares reales, donde no solamente va a ir el alma, sino también el cuerpo de aquellos, ¿verdad?, que han vivido aquí sobre la tierra. Y por eso habla, ¿verdad?, donde el gusano no muere, ¿verdad?, y donde la llama nunca se apaga. Está hablando acerca de un lugar real. Entonces, la autoridad final no es un concilio, no es una persona, sino la palabra viva de Dios. Y mire, como anécdota, dicen que cuando Lutero fue llamado por el emperador, ¿verdad?, a la dieta de Worms en 1521, se le pidió que él se retractase de todo lo que había enseñado. Y él respondió la siguiente, escuche bien: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es seguro ni correcto. Aquí estoy y no puedo hacer otra cosa. Qué impresionante. Él dijo, yo no me puedo mover de la palabra. Eso es lo que creo y no me voy a retractar. Hermanos, hubieron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida para que el día de hoy, hermano, usted tenga un libro como este en su mano y en su idioma. ¿Y sabe qué es lo más triste el día de hoy? Que muchas de nuestras Biblias están agarrando polvo en nuestras casas. Las usamos solamente los domingos cuando venimos a la iglesia. Y las agarramos y de repente hacemos así, para que levante el polvo, ¿no? Qué tristeza da saber que hubieron hombres y mujeres dispuestos a dar su vida para que el día de hoy tuviéramos una copia de la palabra de Dios en nuestras manos y nosotros seamos tan negligentes de no estudiarla, de no leerla a diario, de no buscar en ella el consejo divino. Hermanos, si hay algo que nos va a juzgar a nosotros en el día del juicio, va a ser el polvo encima de nuestras Biblias. Porque habiendo dado la vida a tantos hombres y mujeres en el pasado, hoy nosotros descuidamos el estudio de la palabra. ¿Cuántos de nosotros conocemos los 66 libros de la Biblia? ¿Cuántos los hemos estudiado? Cuando usted llega al cielo y de repente se encuentre con personajes como Joel, y usted llega ahí, ¿verdad? Y usted dice, Joel, me suena. Creo que por algún lado lo escuché. O usted se encuentra a Amós. Sí, Amós, sí me parece. De repente ni siquiera se da cuenta que fueron hombres que escribieron y que Dios usó para poder tener la revelación divina. Y qué triste es que muchas de nuestras iglesias el día de hoy se enfocan más en filosofías que en la palabra de Dios. Hermanos, ¿en qué área hemos nosotros dejado que otras voces guíen nuestras decisiones más que la palabra de Dios? Hoy como iglesia reafirmamos nuestra fe, nuestra doctrina y nuestra práctica y que todas ellas deben de estar fundamentadas en la Escritura. Si hay algo que no está ahí, no tenemos por qué creerlo y no tenemos que seguirlo. Pero si algo está aquí escrito en la Biblia, debemos de creerlo y debemos de seguirla. Hermanos, leamos la Biblia, creamos lo que la palabra de Dios dice y vivámosla cada día. Cada día. Hermanos, otra cosa que me da tristeza el día de hoy. Saber que estadísticamente en Honduras ya pasamos creo que el 50% de iglesias evangélicas, o sea, de la población general de Honduras, el 50% o más de las personas se dicen que son evangélicas en la actualidad. Pero ¿dónde está reflejado eso en nuestra sociedad actual? ¿Por qué no estamos haciendo un impacto en contra de cosas como lo es la corrupción? ¿Por qué no estamos haciendo algo en contra de la inmoralidad que hay en nuestro país?
Si realmente ha crecido el pueblo cristiano evangélico el día de hoy, ¿dónde está haciendo ese impacto en la sociedad actual? Tenemos que no solamente conocer la Biblia, sino también vivirla y llevarla a nuestros centros de trabajo. ¿Sabe usted que hace mucho tiempo atrás, cuando una persona se decía ser cristiano evangélico, era súper recomendado en las empresas? Y había lugares como Larache y compañía, donde si una persona decía, yo soy cristiano evangélico, claro, venga, queremos que trabaje para nosotros. Pero hoy en día, cuando una persona dice ser cristiano evangélico, no, con ellos no queremos trabajar. Porque son los primeros que salen de trabajar antes de que llegue, ¿verdad?, la hora de salir. Son los últimos en llegar y no son honestos. ¿Se imagina usted a qué punto hemos llegado? Un cristiano verdadero tiene que marcar la diferencia, tiene que ser distinto a la sociedad y tenemos que ser luz y sal en el lugar a donde el Señor nos ha colocado. Así que la palabra tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, pero también tenemos que vivirla. En segundo lugar, hermanos, quiero hablarles acerca de sola gratia o sola fide. Somos salvos solo por la gracia y por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9, creo que todos lo conocemos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Antes de la Reforma, muchos creían que podían ganarse el favor de Dios con buenas obras, con penitencias o pagando indulgencias. Pero la Biblia enseña que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, recibido únicamente por la fe en Cristo Jesús. Ese versículo, hermanos, tenemos que recordárselo a la gente. Y tenemos que enseñarlo, no es por obras. Hoy en día, mire, si usted se fija, la mayor parte de las religiones y sectas en la actualidad se basan en buenas obras. ¿Usted sabe por qué los testigos andan evangelizando en todas las casas y en todas las colonias? Porque ellos creen que haciendo eso se están ganando un lugar en el cielo. Hoy en día, la tradición católica habla, y creo que lo vimos también en uno de los concilios, que para ser salvo, la fe, ¿verdad?, y la obra van de la mano. No puede usted solamente creer en Cristo, tiene que hacer obras. Y si usted no hace obras, entonces no es salvo. ¿Por qué los adventistas guardan el día sábado? ¿Y por qué guardan esas dietas que tienen? Bueno, y se van mucho al Antiguo Testamento porque creen que haciendo eso son salvos. Ahora usted escucha a un adventista predicarle y usted va a decir, hey, está bien, ¿verdad? Predican y usan los versículos nuestros. Pero si usted le dice, no guarda el sábado, no, lo siento, no es salvo. ¿Y qué dice Pablo? No guardamos días. No se trata de guardar un día, se trata de tener fe en Cristo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que volver a esta gran verdad. Miren, Lutero, antes de entender la gracia, él se castigaba físicamente, como muchos católicos aún el día de hoy. Han visto aquí en nuestra capital personas que se van de rodillas desde un lugar hasta llegar a la basílica, con las piernas ensangrentadas, las rodillas llenas de sangre. ¿Saben por qué? Por lo mismo que hacía Lutero. Lutero se castigaba físicamente buscando paz para su alma. Hasta que un día él leyó Romanos 1:17 y comprendió lo que decía ese versículo. Mas el justo por la fe vivirá. Ese momento fue como si se le abrieran las puertas del cielo. Y él descubrió que Dios no espera perfección humana, sino fe en la obra perfecta de Cristo. Hermanos, muchos aún el día de hoy intentan merecer el amor de Dios, pero el Evangelio nos recuerda, no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que hemos sido salvados para hacer las buenas obras. Y cuando usted lee Santiago capítulo 2, por ejemplo, donde habla de que la fe sin obras es muerta, es cierto. Y no tiene ninguna contradicción con Efesios capítulo 2, no. Si usted se fija, Efesios 2, 8 y 9, ya lo leímos, pero ¿qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿cómo dice? Para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, usted no es salvo por las obras, pero sí usted es salvo para buenas obras. ¿Cuál es la gran diferencia? Las buenas obras no lo hacen salvo, pero ahora que usted es salvo, usted sí se espera que se hagan esas buenas obras. Y por lo tanto Santiago dice lo mismo, él dice, ¿no mostramos nosotros nuestra fe por las obras? Claro, ante otra persona, usted demuestra que es salvo cuando usted hace esas obras que Dios ha puesto de antemano para que usted las haga. Y la gente le dice, cuando mira las obras que usted está haciendo, dice, ah, él es salvo. Por su fruto los conoceréis, ¿se acuerdan, no? Entonces, no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para hacer las buenas obras. Y Dios espera que nosotros las hagamos. Pero muchos hoy en día intentan merecer el amor de Dios. Y quiero decirle algo. Tal vez si usted se puede recordar algo, ¿verdad? De lo que yo diga el día de hoy, tal vez pueda hacer esto. Escuche bien esto. Usted no puede hacer nada para hacer que Dios le ame más de lo que ya le ama. Y usted tampoco puede hacer nada para hacer que Dios le ame menos de lo que ya Dios le ama. El amor de Dios es incondicional. Pero claro, nosotros tenemos que demostrar también nuestro amor hacia Dios, haciendo y viviendo como Dios quiere que lo hagamos. Así que vivamos agradecidos. Estamos ya salvos. Vivamos en ese agradecimiento, confiando cada día que la gracia de Dios es suficiente. ¿Y qué significa gracia a propósito? Es un regalo no merecido, ¿sí? Yo le digo a uno de ustedes, hermano, mire, le quiero dar en el día de hoy 10,000 lempiras. Usted dice, wow, Orlando. Quiero aclarar, esto solo es un ejemplo, hermano. No tengo 10,000 lempiras conmigo, ¿verdad? Pero usted dice, bueno, Orlando, ¿pero qué hice yo para poder merecer estos 10,000 lempiras? Nada, hermano. Yo se lo quiero dar. Es algo que me nació a mí dárselo. Entonces yo se lo doy por gracia. Eso es gracia. No es porque lo merezcamos. No es porque en algún momento de nuestra vida lo vamos a merecer. No. Es por la gracia de Dios. Por eso somos salvos. Así que ya vimos dos elementos, hermano. Uno, en primer lugar, sola escritura. En segundo lugar, sola gracia y sola fide. Y para finalizar el día de hoy, quiero hablarles acerca de soli deo gloria. Toda la gloria es solo para Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, en el tiempo de la Reforma, muchas cosas giraban alrededor de la gloria humana, ¿sí? El poder, las riquezas, los títulos eclesiásticos, pero los reformadores recordaron al mundo que todo lo que hacemos debe apuntar para darle la gloria a Dios y no al hombre. Yo les decía hace poco, hermano, qué hermoso coro tienen y qué bonitas las participaciones, pero todas esas cosas que nosotros hacemos para Dios, tenemos que últimamente llevarle la gloria a Él. No podemos quedarnos con nada. Nada de lo que somos, nada de lo que hacemos es porque nosotros lo merezcamos. Yo estoy vivo el día de hoy, estoy con ustedes el día de hoy por pura gracia de Dios. Miren, ustedes han escuchado hablar de que los pastores y los misioneros, ellos viven por fe, ¿sí? Porque ellos, ¿verdad?, están teniendo fe de que el Señor, ¿verdad?, les va a proveer para el día a día. Pero yo diría, no solamente los pastores y los misioneros. Yo creo que todos nosotros vivimos por fe. Es por la gracia de Dios que estamos vivos hoy. Y mañana tal vez usted se está preparando para volver a sus actividades diarias. Bueno, pero si el Señor no lo permite, usted no va a estar ahí. Y cada día que nosotros vivimos es por la pura gracia y por la pura misericordia de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Una de las partes de la Escritura dice que sus misericordias son nuevas cada día. Cada día renovamos esa misericordia, cada día las estrenamos. ¿Sabe por qué? Porque por la misericordia de Dios estamos vivos. Por la misericordia de Dios tenemos salud. Por la misericordia de Dios tenemos trabajo. Por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios tenemos nosotros pan para poder darle a nuestra familia. Si no fuera por eso,
ni siquiera estaríamos vivos el día de hoy. Hermanos, todos vivimos por gracia. Así que, ¿a quién tenemos que llevarle la gloria? A Dios. Solo Dios merece la gloria. Y hermanos, yo tengo que estarme recordando eso siempre. Cuando la persona de repente, después de dar un mensaje, hermano, qué bien estuvo. Gloria a Dios. No, para mí no. Gloria a Dios. Es el Señor que se lleva toda la gloria. Si usted hace algo bueno el día de hoy, recuerde, llevarle la gloria a Dios. No es a nosotros. Muchas personas se refugian detrás de sus estudios, ¿verdad? De su preparación. Como les decía anteriormente, ¿verdad? Había mucho de la gloria humana. Muchos, ¿verdad? Buscaban el Papa, béseme la mano, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? La riqueza, ¿verdad? Por las cosas que yo tengo, entonces, ¿verdad? La gente me tiene que, ¿verdad? No. Los títulos eclesiásticos. Eso es, tal vez, ¿verdad? El hecho de prepararse es bueno, obviamente. Yo les contaba, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estudiar Biblia en Argentina, ¿no? En un instituto bíblico. Después saqué mi maestría en teología, ¿verdad? En una universidad en los Estados Unidos. Pero todas esas cosas, delante de los ojos del Señor, como decía Pablo, ahora lo estimo por basura, para poder seguir conociendo más mi Salvador. Nada, no nos quedemos, hermanos, con ninguna gloria. Martín Lutero, yo creo que él también, si estaría el día de hoy acá, él le diría, no me miren a mí, gloria a Dios. Yo solamente fui un instrumento. Tuve la oportunidad de estar en Washington, D.C., ¿verdad? Y cuando uno entra, tuvimos la oportunidad con mi esposa y con mis hijas de ir al Capitolio. Y cuando usted entra al Capitolio, y usted mira aquellos grandes murales, y mira a Washington, ¿verdad? Ahí George Washington en los murales, en el barco y también, ¿verdad? Y en muchas otras cosas. Lo ponen ahí, le ponen ahí, ¿verdad? Un resplandor alrededor de su cabeza y cosas así, ¿no? Usted mira, wow, impresionante, ¿no? Y me decía el guía que nos andaba a nosotros, un amigo nuestro, nos decía, si Washington estuviera vivo hoy, le diría, manden a quitar todo eso. Porque George Washington, era un fiel seguidor de Cristo. Y él hubiera dicho, nada de eso es para mí. La gloria es para Dios. Hermanos, nosotros tenemos que llevarle la gloria a Dios en todo lo que hago. Mire, el músico reformado Johann Sebastian Bach, lo hemos escuchado, ¿no? En cada una de sus partituras, él escribía estas palabras, escuche bien, S-D-G. S-D-G. ¿Qué significa? Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. En todas sus partituras, usted escucha las composiciones de Johann Sebastian Bach, se dice, wow, qué impresionante lo que este hombre hizo. Pero él siempre se recordaba, S-D-G. Solo a Dios la gloria. Hermanos, sería bueno también comenzar con esa práctica. Y cada vez que hagamos algo, que nosotros digamos, wow, qué bien lo que dice, S-D-G, Soli Deo Gloria. A Dios sea la gloria. Esa era su forma de decir de Johann Sebastian Bach, este talento, esta música, esta obra es para la gloria de Dios. Hermanos, en un mundo que exalta el yo, los creyentes somos llamados a vivir para la gloria de Cristo. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia y en la comunidad, vivamos para la gloria de Dios. Que cada palabra, cada decisión, cada servicio que tengamos refleje su grandeza y no la nuestra. Así que hemos visto tres cosas, hermano. Sola Escritura, sola gracia y sola fide y soli Deo gloria. En este tiempo que estamos recordando el Día de la Reforma, recordemos que no solamente es un evento histórico, es un llamado a renovar nuestra fe. Y que nosotros, así como Martín Lutero y todos los reformadores, regresemos al corazón del Evangelio. Y que hoy somos llamados a vivir bajo la unidad y la autoridad de las Escrituras, de la palabra de Dios, sostenido por la gracia de Cristo y para la gloria de Dios. Hermanos, que Comunidad de Gracia sea una iglesia donde Cristo sea el centro, la Biblia sea la guía
y la gloria sea solo para Dios. Recordemos las palabras de Habacuc 2:4 y Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, Señor, por esta mañana. Y gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder, Señor, recordar lo que hombres fieles a tu palabra quisieron que la gente supiera. Y gracias, Padre, porque tú nunca te quedaste sin testimonio. Siempre hubieron hombres y mujeres dispuestos a enseñar la verdad. Y gracias porque un día como este próximo viernes, 31 de octubre, un hombre común y corriente, tuvo el valor suficiente para pegar esas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Ayúdanos a nosotros a vivir con la misma autoridad que tu palabra nos da, el mismo valor para poder, Señor, dar a conocer al mundo el gran Dios que tenemos. Bendice, Señor, a Comunidad de Gracia. Bendice esta iglesia local, la cual tú has bendecido, Señor, y seguirás bendiciendo. Pero que podamos recordar, Señor, esto que hemos estudiado el día de hoy. Sola Escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo y soli Deo gloria. A ti, Señor, sea toda la gloria, ahora y por todos los siglos. Amén, Señor.